Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes, donde exploramos relatos tan extraños como aterradores, historias que parecen sacadas de una película, pero que quienes las vivieron aseguran que fueron reales. Hoy les traemos un relato que nos hará mirar las decoraciones navideñas con otros ojos. ¿Qué harías si los adornos de tu árbol de Navidad empezaran a moverse solos? Lo que le ocurrió a este relato va más allá de lo inexplicable y te mantendrá al borde de tu asiento. Relato de terror, la decoración navideña que se movía sola. Miren, nunca he sido de esas personas que creen en cosas sobrenaturales. Siempre he sido muy práctica, del tipo que piensa que todo tiene una explicación lógica, ¿saben? Pero lo que me pasó en la última Navidad todavía me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. Decidí compartirlo aquí porque hasta hoy no he logrado entender lo que realmente ocurrió, y quién sabe, tal vez alguien haya pasado por algo parecido y pueda ayudarme a darle sentido a todo esto. Bueno, antes de contar lo que pasó, déjenme situarlos. Me llamo Marina, tengo 32 años, y el año pasado estaba viviendo sola por primera vez. Me había mudado a un apartamento pequeño, pero muy acogedor, en la zona oeste de Sao Paulo. ¿Conocen ese lugar que desde la primera vez que entras parece un hogar? Era así. El edificio es bastante antiguo, creo que fue construido en los años 70, pero el apartamento había sido renovado recientemente. Era perfecto para mí, especialmente porque era mi primer lugar solo después de años compartiendo casa con amigas y familiares. En esa época, trabajaba como diseñadora gráfica freelance, así que pasaba mucho tiempo en casa. Era diciembre, y como todo el mundo, estaba en la típica locura de fin de año, entregando los últimos trabajos antes de las fiestas. A pesar de la agenda apretada, decidí que iba a montar mi árbol de Navidad. Siempre he amado esta época del año, y desde pequeña decorar el árbol era una tradición en mi familia. Mi madre decía que había que armarlo con calma, pensando en cosas buenas, porque eso atraía buenas energías para el próximo año. Me encantaba esa idea, y por eso me aseguré de mantener el ritual, incluso viviendo sola. Esa noche, era un jueves si no recuerdo mal, estaba emocionada. Puse una lista de canciones navideñas, preparé un chocolate caliente, sí, hacía calor, pero igual me gusta, y comencé a decorar. El árbol no era grande, apenas medía 1,20 metros, pero era hermoso, con ramas verdes y espesas que había elegido con cuidado en una tienda de decoración. Los adornos eran una mezcla de cosas nuevas que compré para que combinaran con mi apartamento y algunos que heredé de mi madre, incluyendo una estrella dorada que siempre había estado en la cima del árbol de nuestra familia. Pasé unas 2 horas armándolo todo. Fue tan relajante. Cada adorno parecía estar en el lugar correcto, cada lucecita parpadeando al ritmo justo. Cuando terminé, me quedé admirando el resultado por unos minutos. Incluso tomé una foto y la mandé al grupo de la familia en WhatsApp. Mi madre respondió al instante, diciendo que estaba hermoso y que había heredado su buen gusto. Después de eso, apagué las luces, guardé las cajas vacías y me fui a dormir con esa sensación de satisfacción. Y fue ahí cuando todo comenzó. A la mañana siguiente, me desperté alrededor de las 8, como de costumbre. Fui directo a la cocina a preparar mi café. El sol entraba por la ventana de la sala, y ese aroma de café recién hecho le daba un toque aún más acogedor al apartamento. Mientras esperaba que la cafetera terminara, miré hacia el árbol. Siempre me gustaba admirar las luces por la mañana, incluso apagadas, porque reflejaban la luz del sol de una manera bonita. Pero ese día, algo se veía raro. El primer detalle que me llamó la atención fue la posición de la estrella dorada. La noche anterior, me había subido a un banquito para colocarla en la cima del árbol. Recuerdo claramente haberla ajustado bien, porque era la pieza más especial para mí. Pero ahora estaba inclinada, como si alguien la hubiera movido. Pensé que tal vez el peso la había hecho deslizarse,
pero al acercarme, me di cuenta de que no estaba solo torcida. Estaba colocada en una rama más abajo, como si alguien la hubiera quitado de la cima y puesto allí. Eso me incomodó, pero pronto intenté convencerme de que tal vez la había tirado sin darme cuenta mientras arreglaba otra cosa. Me subí de nuevo al banquito, ajusté la estrella y seguí con mi día. Sin embargo, por la tarde, mientras hacía una pausa en el trabajo, ocurrió algo aún más extraño. Pasé por la sala y vi que dos de las bolas doradas ya no estaban en las ramas donde las había puesto. Una de ellas estaba en la base del árbol, apoyada en el suelo, y la otra, se los juro, estaba en el sofá. ¿En el sofá? Eso me dejó helada. No podía imaginar cómo había pasado eso. ¿Acaso había golpeado el árbol sin darme cuenta? ¿O había alguna corriente de aire lo suficientemente fuerte como para hacer rodar las bolas? Pasé el resto del día tratando de ignorar el malestar, pero ya empezaba a sentirme paranoica. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, pero sabía que eso no tenía sentido. Vivo sola, no tengo gato ni perro, y todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Esa noche, antes de irme a dormir, decidí tomar fotos del árbol desde varios ángulos. Pensé que, si algo cambiaba de nuevo, tendría como comparar y descubrir qué estaba pasando. Dormí con el celular al lado de la cama, pero la verdad es que apenas pude cerrar los ojos. Por alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un ruido muy leve, casi como un crujido. Era algo tan sutil que por un momento pensé que lo había soñado. Pero al prestar más atención, me di cuenta de que venía de la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé paralizada por unos segundos, con ese silencio casi ensordecedor a mi alrededor. Respiré hondo, agarré el celular, tratando de hacer el menor ruido posible, fui hasta la puerta de mi habitación. Al abrir la puerta, la visión que tuve me heló de la cabeza a los pies. Las luces del árbol estaban parpadeando, lo cual sería normal si hubiera encendido las luces antes de dormir. Pero sabía con absoluta certeza que no lo había hecho. Estaba completamente segura de haberlas apagado, como siempre lo hacía para ahorrar energía. Pero lo más aterrador no era eso. Algunos adornos estaban en el suelo, esparcidos de una manera que parecía deliberada. Y en medio de ellos, justo frente al árbol, había un pedazo de papel doblado. Dudé antes de recoger el papel. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer cuando finalmente logré desdoblarlo. El mensaje era corto, escrito con una letra que parecía hecha con prisa. ¿Te gustaron los cambios que hice? Solté el papel al suelo y di 2 pasos hacia atrás, casi tropezándome. Mi instinto era salir corriendo de allí, pero ¿a dónde iría? Era mi casa. Me sentía acorralada. Decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. Respiré hondo, tomé mi celular y comencé a filmar la sala. Pasé la cámara por el árbol, el sofá, cada rincón, tratando de capturar cualquier cosa fuera de lo común. Luego volví a mi habitación y cerré la puerta con llave, pero esta vez no pude volver a dormir. Pasé el resto de la noche viendo y revisando la grabación, buscando algo que pudiera darme una pista. Cuando finalmente amaneció, tomé valor para investigar la sala de nuevo. El árbol estaba exactamente como lo había dejado después de lo ocurrido, con los adornos en el suelo y la estrella, una vez más, fuera de la cima. Pero el papel había desaparecido. En ese momento, mi mente estaba corriendo a mí. Me puse a buscar el papel por toda la sala. Revisé el suelo, entre los muebles, incluso dentro de las cajas de adornos, pero simplemente había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Esto me hizo desconfiar aún más. ¿Será que estaba empezando a alucinar? ¿Será que la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada? Pasé el día entero ansiosa, casi sin poder trabajar. Alrededor del mediodía, decidí tomar una medida más práctica.
Llamé al administrador del edificio y le pregunté si las cámaras de seguridad estaban funcionando. Me dijo que sí, pero para mi decepción, las cámaras solo cubrían las áreas comunes del edificio, como el vestíbulo y los pasillos. Aún así, le pedí que revisara las grabaciones de la noche anterior, solo por precaución. Necesitaba estar segura de que nadie había entrado al edificio sin permiso. Mientras esperaba la respuesta del administrador, tomé otra decisión. Instalé una aplicación en mi celular que convierte la cámara en un detector de movimiento. Coloqué el celular estratégicamente apuntando al árbol y lo dejé grabando. Si algo ocurría esa noche, tendría pruebas. Más tarde, el administrador me llamó diciendo que no había nada anormal en las grabaciones. Nadie extraño había entrado ni salido del edificio. Eso debería haberme tranquilizado, pero solo aumentó mi sensación de impotencia. Si nadie había entrado, ¿qué estaba moviendo mi árbol? La noche llegó y, sinceramente, estaba aterrada. Decidí que no iba a dormir en mi habitación. Improvisé un campamento en el sofá de la sala, con una vista directa al árbol. El celular estaba grabando, y dejé una luz tenue encendida, lo suficiente para ver los adornos. Me acosté allí, con el corazón pesado, intentando convencerme de que no era nada grave, que solo estaba sugestionada. Por alrededor de las 2 de la madrugada, ocurrió. Todo el árbol comenzó a balancearse, como si alguien estuviera moviendo las ramas. Me quedé paralizada. No había viento, no había nadie más que yo en la sala, y el celular estaba grabando todo. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que las luces comenzaron a parpadear solas nuevamente, incluso sin que yo hubiera encendido las luces del árbol. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. Uno de los adornos, una pequeña bola plateada, salió de la rama como si una mano invisible la hubiera tomado. Eso fue suficiente para mí. Salté del sofá, agarré mi celular y salí corriendo del apartamento. Me quedé en el vestíbulo del edificio hasta que amaneció, temblando de frío y aferrándome al celular como si fuera mi única protección. Cuando finalmente reuní el valor para regresar al apartamento por la mañana, la escena en la sala era aún más perturbadora. El árbol estaba completamente desmontado. Todos los adornos estaban esparcidos por el suelo, y la estrella dorada estaba en el sofá, exactamente en el mismo lugar donde había encontrado uno de los adornos el primer día. Vi la grabación del celular varias veces después de eso. El video capturó todo, el movimiento del árbol, las luces parpadeando y la bola plateada cayendo, pero no había ninguna explicación lógica. Ninguna sombra, ninguna mano, nada que pudiera justificar lo que había visto. Ese mismo día, desmonté todos los adornos, guardé el árbol y decidí que nunca más decoraría para Navidad. Desde entonces, no ha pasado nada extraño en el apartamento. Pero cada vez que veo un árbol de Navidad, siento un escalofrío. Ya no puedo mirarlos de la misma manera. No sé qué fue aquello. Tal vez estaba estresada y viendo cosas, o tal vez había algo o alguien allí conmigo. Lo único que sé es que, hasta el día de hoy, evito pensar mucho en lo sucedido. Y, sinceramente, espero no volver a pasar por algo parecido. Gracias por acompañarnos en este escalofriante relato. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a Cuentos Escalofriantes y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia y si alguna vez has vivido algo similar. Nos vemos en el próximo relato aterrador.